Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la segunda clase del curso de Anatomía por Esquemas del aparato cardiovascular y respiratorio y principios imaginológicos del aparato cardiovascular, organizado por el Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas, a quien obviamente agradecemos por permitirnos interaccionar en un aula virtual 2 veces por semana y hacer este esfuerzo en la organización. La clase de hoy está destinada a interpretar y a entender los músculos respiratorios más importantes que actúan en el proceso de la ventilación, es decir, el primer evento que ocurre dentro de la fisiología respiratoria, que es el ingreso del aire por medio de las vías aéreas hasta los pulmones para que se pueda producir el intercambio gaseoso que se requiere, para cumplir con el fin último de la respiración, que es la oxigenación de la sangre. Estamos hablando de la respiración externa, ¿sí? Estos músculos respiratorios, que son varios, van a ver ustedes que los vamos a dividir en músculos inspiratorios y expiratorios, dependiendo de la acción que ellos tengan sobre la caja torácica, pero que además hay músculos que son principales y hay otros que son accesorios. Nosotros vamos a hablar en esta clase solamente de los respiratorios principales y vamos a nombrar a los músculos accesorios para que ustedes tengan idea de cuáles son únicamente, porque es el contenido que a ustedes se les va a pedir, y porque los músculos respiratorios principales son importantes y van a requerir una descripción más detallada, que es la exigencia que ustedes van a tener en trabajo y tiempo libre. Si alguno de ustedes luego se queda con alguna duda, lo puede comentar y hacemos una clase de consulta, o vemos la manera de que lleguen a ustedes alguna duda que tengan al respecto de algunos músculos que son accesorios, que ustedes ya los vieron con anterioridad. Bien. La actividad respiratoria podemos decir que consta como de dos fases, una fase que es inspiratoria y otra que es expiratoria. La inspiratoria es el ingreso del aire hacia nuestra caja torácica y la expiratoria es la exhalación de ese aire desde los pulmones hacia el exterior. La inspiración es un proceso completamente activo que ustedes tienen que conocer, en tanto que la expiración es un proceso completamente pasivo. En el proceso inspiratorio se produce, gracias a la presencia de la pared del tórax, la pared ósea, articulada y elástica del tórax, sumado a los músculos intercostales y sumada a la acción del diafragma, estos tres elementos interaccionan entre sí para generar una bomba que lo que hacen es, de alguna manera, generar una presión negativa en el interior de la caja torácica, disminuyendo aún más la presión negativa intrapleural para que pueda ingresar el aire, creando esta diferencia de presión desde el exterior hacia el interior de nuestra caja torácica. Para que esto se pueda ejecutar, yo necesito aumentar todos los diámetros de la caja torácica, y los músculos implicados en esta acción son el diafragma y los intercostales externos y medios, además de los internos, que son expiratorios. Bien, estos dos tipos de músculos, el diafragma y los músculos intercostales externos y medios, son los músculos inspiratorios principales, pero además colaboran con ellos algunos otros músculos a los que llamamos accesorios, que ustedes solo tienen que conocer cuáles son por ahora, que lo vamos a ir desarrollando mejor en la medida que pasen las clases, que son los escalenos, el esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y posteriores, el pectoral mayor y menor y el subclavio. Estos 5 músculos lo que hacen es ascender la caja torácica, convirtiéndose en músculos inspiratorios, en tanto que los músculos espinales van a actuar ante esfuerzos máximos, en donde van a ser requeridos para generar de alguna manera
la rectificación de nuestra columna vertebral, dado que son músculos antirrotatorios, antigravitacionales y permiten, la extensión de nuestra columna vertebral, por lo tanto su rectificación, y al rectificarla aumenta el diámetro vertical de nuestra caja torácica. Nos vamos a dedicar a ver inicialmente al diafragma, que es el tema principal de esta clase, y luego vamos a ver a la pared costal, entendiendo los intercostales externos, medios, y también vamos a ver los internos, a pesar de que son músculos expiratorios junto con los intercostales externos y medios, dado que funcionan en forma sinérgica y la acción de uno va de alguna manera a colaborar y coordinarse con la acción de otros. Este esquema que ustedes tienen en la pantalla nos está indicando que toda la acción inspiratoria tiene como fin último el ascenso de la parrilla costal, de todos esos arcos costales articulados con el esternón hacia adelante, con la columna vertebral hacia atrás, que vimos en la clase anterior y que en su conjunto, en la manera en que ascienden, provocan el aumento de todos los diámetros de nuestra caja torácica. Bien, eso es lo primero que vamos a señalizar. Bien, entonces, como músculo inspiratorio principal el diafragma, luego los intercostales externos y medios, y recordar cuáles son aquellos que son accesorios. Bien, vamos a comenzar a hablar de este músculo que en realidad corresponde a la pared inferior móvil de la caja torácica, que es el diafragma, que ustedes ahí tienen un dibujo o un esquema de cómo está constituido. Ahora lo vamos a esquematizar por parte para que ustedes lo puedan ir estudiando en forma secuencial y ordenada, y puedan de alguna manera percatarse de la importancia que tiene conocer todos los elementos y tendinosos o músculo-tendinosos que lo constituyen. En esta imagen de aquí vemos que este músculo es un tabique que separa la caja torácica de la cavidad abdominal, es la parte móvil, como dije anteriormente, y además es un centro importante de equilibrio tóraco-abdominal, donde se concentra la energía cuando respiramos, alejando todo el esfuerzo respiratorio de los músculos cervicales y acercándolos al centro de nuestro tronco en la región tóraco-abdominal. Bien, es el centro, podemos decir entonces, de equilibrio tóraco-abdominal, bien, que participa en una acción conjunta con los músculos intercostales medios y externos, los externos y los medios, y genera esta presión o esta acción ventosa o aspiratoria que permite el ingreso de aire en nuestra caja torácica. Por eso vamos a empezar con su esquematización, buscando los elementos o señalando los elementos más importantes que tenemos que conocer de él. Entonces, para que no nos olvidemos, vamos a empezar a hablar entonces del diafragma. El diafragma es el músculo respiratorio. Diafragma es el músculo respiratorio e inspiratorio por excelencia. Primer concepto a conocer. Es un tabique muscular que separa nuestra caja torácica de la cavidad abdominal. Tal punto que si yo dibujo nuestra caja torácica, ¿se acuerdan? No la vamos a dibujar a todos los arcos costales, pero teníamos un opérculo en la parte superior que estaba más inclinado, estaba algo inclinado hacia adelante. Tenía la forma, nuestra caja torácica, como si fuese la forma de un tonel, de esta manera, y teníamos de esta manera el reborde inferior de la caja torácica hacia adelante, y hacia atrás tenemos a nuestra columna vertebral, y desde la columna vertebral tenemos, finalizando hacia un lado y hacia otro, los arcos costales, a los que llamamos arcos costales flotantes o falas, dentro de las costillas falsas, que no son las que llegan hasta el esternón. Nosotros vemos de esta manera, obviamente, acá tenemos toda una parrilla costal. Nosotros entendemos que el diafragma es una bóveda o es un músculo transversal que se fija en todos los elementos de la parrilla costal, hacia adelante en el esternón, hacia atrás en la columna vertebral y hacia los lados en la caja torácica, dibujando la imagen
de una curva, de una cúpula cóncava hacia abajo, convexa hacia arriba, que cuando nosotros, estamos en un proceso pasivo, o sea, en reposo durante el proceso expiratorio, la porción, vamos a imaginarnos que esto es derecho y esto es izquierdo, la porción derecha de nuestro diafragma se proyecta aproximadamente hasta el cuarto espacio intercostal, en tanto que el lado izquierdo de nuestro diafragma se proyecta sobre el quinto espacio intercostal. Elemento muy importante a tener en cuenta. Bien, este diafragma que nosotros vemos de esta manera, que tiene esta forma de una cúpula, si yo lo quiero dibujar aislado de esta parrilla costal, yo voy a ver que tiene una parte convexa, derecha, porque debajo se encuentra el hígado, una parte medial, de esta manera, y dibuja la forma de una concavidad. Entonces tenemos una parte posterior, ese sería el borde posterior, y una parte anterior, ¿sí? O sea, lo que nosotros vemos es, este sería el borde anterior del diafragma, y este que tengo aquí atrás sería el borde posterior del diafragma, que se une a la columna vertebral, como luego vamos a ver, a través de distintos pilares, y este borde anterior del diafragma se va a unir al esternón a través de distintos pilares carnosos. Está atravesado por órganos que desde el tórax tienen que descender hasta el abdomen y viceversa, y además se apoya sobre las vísceras que están dentro de la cavidad abdominal, que les sirven de piso para poder descender, como luego vamos a ver. Para que ustedes más o menos vayan entendiendo, lo que yo ahora les voy a pintar sería un poco como la cara superior del diafragma, y lo que les voy a pintar debajo sería un poco la cara inferior convexa que mira a la cavidad abdominal de este órgano, de este músculo, perdón. Si yo hago un corte transversal de nuestra caja torácica, yo voy a ver que hacia adelante, obviamente, tengo al esternón, ¿sí? Hacia adelante yo tengo al esternón. Por detrás tengo a la columna vertebral, que está, obviamente, representada por una vértebra dorsal tipo, bien, que nosotros la vamos a dibujar tal cual, y lateralmente vamos a ver que en un corte axial vamos a ver el dibujo de distintos arcos costales, y hasta que finalmente vemos la articulación costo-vertebral a ambos lados hacia ambos lados en las partes laterales. Entonces, si yo hago un corte axial de nuestra caja torácica, entonces yo veo lo siguiente: hacia atrás la columna vertebral, hacia adelante el esternón, y veo la parrilla costal a un lado, que nosotros, como ya sabemos que tienen una orientación oblicua los arcos costales, al corte los voy a ver de esta manera. Si yo me planto o miro desde arriba la caja torácica, estoy parada desde arriba, mirando desde el opérculo torácico, yo estoy mirando esto desde arriba, ¿qué es lo que veo? Veo que en el centro se encuentra un centro que es tendinoso, al que vamos a llamar centro frénico, que después lo vamos a dibujar bien, y desde ese centro frénico van a irradiarse distintas fibras musculares que se van a fijar, algunas de ellas en el esternón, otras se van a fijar en la parrilla costal y otras se van a fijar en la columna vertebral, ¿sí? Entonces, vamos a tener distintos tipos de inserciones musculares para nuestro diafragma que van a depender del lugar en donde ellas se inserten. Bien, o sea, vamos a ver, voy a tratar de esquematizarles esto. Bueno, eso sería el centro frénico, que ahora lo vamos a estudiar con más detalle. A ver si logro pintar, porque no sé dónde me quedó la abertura. A ver si no hago ningún lío. Ahí está, a ver esto, ahí está y ahí está. Entonces, fíjense que tengo una inserción hacia atrás o posterior
para la columna vertebral. Entonces estas serían las inserciones vertebrales del diafragma. Estas serían las inserciones costales del diafragma y estas serían las inserciones externales del diafragma, es decir, se inserta en todo el marco óseo de nuestra caja torácica separando la cavidad abdominal de nuestra caja torácica, constituyéndose, como dijimos, el órgano móvil o la pared móvil de la caja torácica. Por encima del diafragma se apoya el corazón, los pulmones de un lado y del otro, y hacia abajo se encuentra ubicado del lado izquierdo un órgano muy importante que es el hígado, que hace que el diafragma se eleve. Este elemento o esta disposición es muy importante que lo tengan en cuenta. Por encima del hígado vamos a encontrar separado solamente del diafragma al pulmón derecho. Por debajo, a este nivel, vamos a encontrar al estómago. Bien, lo vamos a ver ahí, con todas las vísceras que tienen gas en el interior, que ese gas que se va a elevar naturalmente, cumpliendo con las leyes físicas, va a hacer que los órganos que están dentro de la caja torácica tengan como piso a nuestro diafragma, que recibe toda la presión hidrostática que tienen los órganos de la cavidad abdominal junto con la cincha que constituye la pared del abdomen, para mantenerse en posición y así poder mantener a los órganos en su lugar. Entonces, a nivel del centro frénico tenemos la silueta cardíaca, o sea, en ese lugar en donde nosotros tenemos ese lugar tendinoso del diafragma, es el lugar en donde está nuestro corazón. Y la parte periférica, que sería la parte muscular, es la parte en donde los haces musculares se van a insertar en la periferia ósea de nuestra caja. Si nosotros miramos esto, podemos decir que el diafragma está constituido por múltiples músculos digástricos, es decir, tengo una inserción en un arco costal, por ejemplo. Se continúa esto con un cuerpo muscular que le da este aspecto muscular al diafragma, se continúa con una porción tendinosa y luego se reconstituye en otro cuerpo muscular que termina en otro arco costal. De esta manera podemos decir que el diafragma está constituido por múltiples músculos digástricos que lo constituyen. Dicho esto, sabemos que es la pared muscular móvil de la caja torácica, elemento importante a tener en cuenta que en reposo y hacia la derecha se proyecta sobre el cuarto espacio intercostal porque tiene al hígado como víscera importante que lo eleva. A nivel del quinto espacio intercostal lo voy a encontrar del lado izquierdo como dato importante y sobre el centro frénico se apoya el corazón, órgano central del aparato circulatorio que veremos en nuestra próxima clase, y lateralmente ambos pulmones. Bien, todo esto, todos estos detalles tienen importancia semiológica, ya lo van a interpretar mejor el año que viene. De todas maneras es importante que sepamos que este diafragma, como lo estamos viendo en este sector, de esta manera constituye ese piso de la caja torácica, y este diafragma, como lo vemos, lo que hace al insertarse en la parrilla costal es provocar la elevación de la misma, constituyéndose en un músculo completamente inspirador. Tiene una cúpula, por lo tanto, cóncava hacia abajo. Si yo la miro en forma transversal para que ustedes se den una idea, y ya de luego abordamos el diafragma en su completud, pero si yo lo miro a la caja torácica, vemos la columna vertebral torácica, que es una sifosis. Este sería nuestro opérculo torácico, ¿sí? Aquí tendríamos al esternón. Acá tenemos la pared abdominal y el diafragma.
lo que hace es insertarse de esta manera formando una curva cóncava hacia abajo de esta manera. Vamos a hacerlo más grueso ahí. Aquí estaría ubicado nuestro diafragma. Esta sería la ubicación del diafragma, una cúpula, ¿sí?, que mira o es cóncava hacia abajo, convexa hacia arriba, que se inserta hacia atrás en la columna vertebral, hacia adelante en el esternón y lateralmente en nuestra parrilla costal. Una vez entendida la disposición general del diafragma, de haberlo definido, de haber interpretado que es el músculo inspiratorio por excelencia, tenemos que comenzar a estudiar cada una de sus partes. Entonces vamos a estudiar inicialmente lo que llamamos el centro frénico. El centro frénico tiene la forma de una hoja de trébol, de 3 hojas, ¿sí? De trébol de 3 hojas. Bien, entonces vamos a empezar con la constitución del diafragma y vamos a ver que en el centro el diafragma tiene, valga la redundancia, un centro tendinoso que se llama centro frénico. Bien, en este centro frénico es el lugar donde está apoyado nuestro corazón, la silueta cardíaca, importante porque se apoya en este centro de la cara inferior de nuestro corazón que tiene justamente el nombre de cara diafragmática. Entonces fíjense la importancia que tiene conocer al centro frénico. Este centro frénico tiene la forma de un folíolo, de un trébol con 3 folíolos. Un folíolo derecho, un folíolo anterior y un folíolo izquierdo. De todos, el izquierdo es el más pequeño, el derecho es el de mayor tamaño y el anterior es de un tamaño, podemos decir, de un tamaño intermedio entre los dos. Así se vería. Entonces, tenemos un folíolo derecho, un folíolo derecho, un folíolo anterior y un folíolo izquierdo. Entonces el centro frénico tiene, vamos a decir, la forma de una hoja de trébol, ¿sí? El trébol, para los que no lo conocen, tiene la forma como si fuesen cada una de esas hojitas de 3, o sea, tiene como esta forma, ¿sí? Tiene 3 hojitas. Así es la hojita del trébol, ¿bien? Para que la recuerden para algunos. Bien, entonces, tiene esa forma. Por lo tanto, tiene 3 folíolos. Un folíolo anterior tiene 3 folíolos. Un folíolo anterior, un folíolo derecho, que es el de mayor tamaño, un folíolo izquierdo, que es el de menor tamaño. Bien, y está constituido por todos los tendones de esos músculos digástricos que constituyen el diafragma. Pero hay algo importante que está entre el folíolo derecho y el folíolo anterior, que es la formación de un orificio en forma elíptica que tiene aproximadamente unos 3 centímetros de diámetro, que es el orificio de la vena cava superior. ¿Sí? Importante elemento a recordar. Ese orificio que tenemos ahí, introducido, limitado por los folíolos del centro frénico, es el orificio de la vena cava, superior no, inferior, disculpen, de la vena cava inferior. Bien, ese orificio de la vena cava inferior es el orificio que utiliza la cava inferior para atravesar el diafragma y terminar en la cara inferior de la aurícula derecha que se está apoyando, como dijimos, a través de su cara inferior en este centro frénico. Y está limitado por una serie de cintillas semicirculares o arciformes que reciben el nombre de cintillas semicirculares de Boucherie. Entonces vamos a dibujar que desde el folíolo derecho hasta el folíolo anterior
hay una serie de cintitas de fibras arciformes, porque adquieren la forma como si fuese de un arquito, que contornean por detrás y por fuera, por detrás y por dentro, digamos, al orificio de la vena cava inferior, y esa cintilla que tenemos ahí se llama cintilla. Vamos a cambiar el color para que se vea. Esta es la cintilla semicircular de Bouguerie. Bien, esa cintilla semicircular de Bouguerie, o en este caso, es la inferior. Porque hay otra superior. La superior es una que se extiende desde el folíolo derecho hasta el folíolo izquierdo, pasando por delante y por fuera del orificio de la vena cava inferior. Ahí está. Entonces, así como tengo una cintilla semicircular de Bouguerie, también tengo por encima una cintilla que es la cintilla semicircular superior de Bouguerie. ¿Sí? No importa que se acuerden este nombre propio, lo más importante es que está reforzada por dos cintillas en forma de arco, que una se extiende desde el lóbulo derecho al lóbulo anterior y otra desde el lóbulo derecho al lóbulo izquierdo o folíolos. Y así queda construido de alguna manera nuestro centro frénico. ¿Quién pasa por aquí? Por aquí pasa la vena cava superior, además de la vena cava inferior, perdón, no sé por qué me sale decir superior, es la vena cava inferior acompañada de los nervios frénicos. O sea, tengo a la vena cava inferior más los nervios frénicos que inervan en forma motriz a nuestro diafragma. Todo esto es de un color brillante, podemos decir rosa, nacarado, les quiero decir que es clarito, muy pero muy resistente, altamente resistente, muy duro. Bien, este sería entonces el centro frénico. Bien, este sería un poco lo más importante que tenemos que conocer del centro frénico del diafragma. Ahora lo que vamos a establecer es un poco la parte más compleja de nuestro diafragma. Nosotros tenemos nuestro centro frénico, así como lo vimos, con el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y el lóbulo anterior, izquierdo y derecho. En el centro, el orificio de la vena cava inferior. Hacia adelante tenemos el esternón, por detrás tenemos a la columna vertebral y periféricamente tenemos nuestros arcos costales. Bien, entonces, todas las fibras musculares, carnosas, externales van a ir a insertarse en el lóbulo o en el folíolo anterior. En el borde posterior del centro frénico se van a insertar todas las fibras que nacen evidentemente de la columna vertebral. Y en la porción lateral de ese centro frénico se van a insertar todas las fibras que nacen de la parrilla costal. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que conocer, que es lo que vamos a ver ahora, que son las inserciones musculares de este músculo que hacen que sea o que se convierte en el músculo inspirador por excelencia. Entonces decimos que tenemos fibras carnosas externales, fibras carnosas costales y fibras carnosas vertebrales. Todas ellas van a terminar en un lugar diferente del centro frénico, que constituye en realidad el conjunto de tendones que lo constituyen, que es el piso de alguna manera de los órganos
de la caja torácica. El centro frénico es el centro del diafragma donde está este equilibrio tóraco-abdominal específicamente. Bien, eso es lo importante. Si queremos señalar lo que vimos hasta ahora, me interesa que recuerden como tema importante, como tema para señalar, que el centro frénico está atravesado por la vena cava inferior que la atraviesa a nivel de la octava vértebra dorsal, que es el centro de nuestro diafragma, que tiene 3 folíolos, y después los datos de quién es el más grande, quién es el intermedio, quién es el más pequeño, y las cintillas son datos de color que los que los quieren estudiar está perfecto, está buenísimo que lo sepan, pero lo más importante es saber dónde está el centro frénico y quién atraviesa el centro frénico. Con eso yo me quedo ya muy contenta si lo pueden aprender. Ahora, eso es el centro frénico, pero es importante que recordemos que entonces nuestro diafragma, vamos a hacer acá como un pequeño recuento de algunas cosas que ustedes tienen que organizarse para poder describirlo, pero entonces el diafragma tiene, vamos a buscar un grosor menor, tiene un centro frénico, como dijimos recién, que recién describimos, y también tiene fibras musculares o fibras carnosas. Esas fibras carnosas las vamos a dividir en 3. Las que son vertebrales, que con ellas vamos a empezar a describirla porque son quizás las más complejas, son fáciles, pero son las más complejas. Vertebrales, las costales y las externales, que es lo más sencillo. Bien, las vertebrales se van a dividir en 2 partes diferentes. Una parte a la que llamamos interna y otra parte a la que llamamos externa. La parte interna, a su vez, está constituida por una serie de pilares que se llaman pilares principales. Esos pilares principales son 2. Uno que es derecho y el otro que es izquierdo. Y después tengo una parte externa que son los pilares accesorios. Esos pilares accesorios se van a dividir en 2. El ligamento arqueado medial y el ligamento arqueado lateral. A ver, tenemos entonces una parte interna y una parte externa. La parte externa constituye los pilares accesorios. La parte interna constituye los pilares principales. Esos pilares principales son uno derecho y uno izquierdo. Y los pilares accesorios, vamos a sacar de acá, los pilares accesorios son uno el pilar medial y otro el ligamento arqueado medial y otro es el ligamento arqueado lateral. Ahora ya lo vamos a estudiar y van a ver que es sencillo, no es para nada complicado. Después tenemos inserciones costales a través de las inserciones en las costillas de los arcos costales que se extienden desde el 7º arco costal hasta el 12º arco costal. Y luego tengo fibras externales que se van a dividir en mediales y laterales y van a dejar entre medio unos espacios por donde pasan elementos que tenemos que conocer. Cuando nosotros estudiamos al diafragma, tenemos que además de entender sus inserciones, tenemos que también entender cuáles son los elementos que lo atraviesan. Esto es importantísimo. Bien, esto es
muy importante, qué elementos que van desde la caja torácica a la cavidad abdominal y desde la cavidad abdominal hasta el tórax lo deben atravesar. Bien, esto es importante y obviamente las inserciones para poder comprenderlo. Vamos a dibujar primero las inserciones vertebrales. Dijimos que dentro de las inserciones que eran vertebrales teníamos principales y accesorias, o podríamos llamar también internas y externas. Para poder entender esto, tenemos que dibujar inicialmente nuestra columna vertebral. Vamos a dibujar la 12ª vértebra dorsal. Inicialmente vamos a dibujar la primera vértebra lumbar que tiene una apófisis transversa. Esta también tiene una apófisis transversa de un lado y del otro. No vamos a dibujar a los arcos costales en este sector, vamos a dibujar solamente eso. Ahí tengo, bueno, me salió medio chiquita, la segunda vértebra lumbar con, obviamente, de un lado y de otro, las apófisis transversas. Por debajo vamos a tener a la tercera vértebra lumbar, de un lado y del otro, las apófisis transversas. Luego tenemos finalmente la cuarta vértebra lumbar con las apófisis transversas de un lado y del otro. Y luego, obviamente, para finalizar, la quinta vértebra lumbar, y ahí tenemos, o acá terminamos, con la columna vertebral lumbar. Por encima vamos a imaginarnos que tenemos a nuestro diafragma, acá con sus lóbulos, el lóbulo anterior que mira hacia adelante, el lóbulo derecho como más grande y el lóbulo izquierdo un poquito más pequeñito. En este sector nos vamos a encontrar que tenemos el orificio de la vena cava inferior, ¿sí? Y tenemos por delante la cintilla semicircular superior que va así, bien, y por debajo la cintilla semicircular inferior que hace esto, que es un poco lo que vimos hasta recién dibujado, un poco para resumirlo lo que veíamos hasta ahí. Este sería nuestro centro frénico. Entonces, las inserciones vertebrales inicialmente la vamos a dividir en dos partes. La porción a la que llamamos interna y una porción a la que llamamos externa. La porción interna son los pilares principales, que dijimos que eran dos, uno derecho y otro izquierdo. El derecho y el izquierdo tienen inserciones diferentes a la derecha en la columna vertebral. Nosotros conocemos, esto es importante que lo tengan en cuenta, nosotros conocemos que por delante de la columna vertebral hay una serie de elementos que la atraviesan, vamos a poner esto, una serie de elementos que la atraviesan que se llaman músculos, en realidad no músculos, disculpen, una serie de elementos que pasan por delante de la columna vertebral, que es el ligamento vertebral común anterior. Que miren, yo se los dibujo así, como para que se acuerden que está tapizando por delante de la columna vertebral este elemento, que es, como acá, el ligamento vertebral común anterior. Bien, este ligamento vertebral común anterior está tapizando toda la columna vertebral, es decir, la cara anterior del cuerpo vertebral y los discos intervertebrales que van separando cuerpo con cuerpo. Ahora, yo lo que tengo que hacer es insertar ahora un grupo de fibras que van a constituir los pilares principales del diafragma a la derecha y a la izquierda. Vamos a interpretar que esto es derecho y que esto es izquierdo. Bien, entonces esto es derecho y esto es izquierdo. Ahora, esto que les voy a comentar ahora es siempre pregunta de examen. Es siempre algo que ustedes tienen que conocer. No sé si me va a salir de una, pero de última, si no después lo vamos a
lo dibujo de otra manera, pero para que me quede prolijo vamos a tratar de hacerlo así. El pilar derecho se inserta en la cuarta, perdón, ya ahí me equivoqué. A ver, de nuevo. Aguanten un segundo. A ver, vamos a disminuir el grosor. Ahí vamos a cambiar de color. Vamos a poner un color rojo. Vamos a cambiar el formato. Vamos a poner este. Y vamos acá. Luego borramos eso. Comenzamos en la cuarta. Ahí está. Comenzamos en la cuarta vértebra. Cara anterior de la cuarta vértebra. Comenzamos en la cara anterior de la cuarta vértebra lumbar, cara anterior de la tercera vértebra lumbar, cara anterior de la segunda vértebra lumbar, cara anterior de la primera vértebra lumbar y lo que hacemos es llegar hasta la línea media y terminar en el centro frénico en la parte posterior. Pero no se queda solamente con esto, sino que lo que hace esto es girar, no puedo girar sobre sí mismo, vamos a poner otra línea, gira sobre sí mismo, ahí vamos a volver a hacerlo nuevamente, gira sobre sí mismo y vuelve de esta manera. Cuando gira sobre sí mismo y vuelve de esta manera, determina la formación de un orificio. Ese orificio es el orificio del esófago. Entonces, observen esto. Desde la primera, segunda, tercera y cuarta vértebra lumbar nace el pilar derecho del diafragma, que gira hacia la izquierda de la línea media y contornea a alguien que es el esófago. El esófago está atravesando el diafragma. Es uno de los elementos más importantes que lo atraviesan y está rodeado por un esfínter esofágico que está comprendido por los haces fibrosos musculares del pilar derecho del diafragma. Y sobre él o sobre ese pilar van a salir fibras musculares que obviamente van a terminar en el borde posterior de nuestro centro frénico, de esta manera. Entonces, ese es el pilar derecho del diafragma. Vamos a anotarlo acá abajo. Pilar derecho del diafragma. Es el pilar principal, vamos a poner principal, derecho del diafragma. El pilar izquierdo es mucho más sencillo. El pilar izquierdo lo que hace es nacer de la cara anterior de la segunda y de la, vamos a un poquito para atrás, de la segunda y de la primera vértebra lumbar únicamente y terminar junto con el pilar izquierdo en el centro frénico también de nuestro diafragma. Y también, obviamente, que tiene una serie de fibras musculares que se van a terminar insertando, obviamente, de la misma manera que el anterior en el borde posterior de nuestro centro frénico. Ahora, es importante tener en cuenta que entre la columna vertebral que está por detrás, tapizada por ese ligamento vertebral común anterior que les dibujé, y el pilar derecho e izquierdo del diafragma, aparece un nuevo orificio a nivel de la vena, a nivel de la decimosegunda vértebra dorsal, que es el orificio de nuestra aorta. El orificio de la aorta. Nos vamos a pintar de un color más oscuro. Ese orificio de la aorta es el lugar por donde la aorta ingresa a nuestra cavidad abdominal y se transforma en aorta torácica, en aorta abdominal, luego de recorrer como aorta torácica nuestra caja torácica. Y junto con ella, en la cara posterior, alguien
que recibe el nombre de conducto torácico. Entonces, a nivel de la decimosegunda, que es esta, de la decimosegunda vértebra dorsal y limitado por el pilar izquierdo y por el pilar derecho del diafragma, yo tengo el orificio de la arteria aorta y junto con la aorta asciende desde el abdomen hacia el tórax el conducto torácico. Miren la importancia que tiene el diafragma. ¿Ven? Eso es lo importante del diafragma. Definir todos estos elementos. ¿Esto a qué nivel? A nivel de la decimosegunda vértebra dorsal. ¿A qué nivel dijimos que estaba esto? A nivel de la octava vértebra dorsal. Todos esos elementos son importantes a saber. ¿Bien? Bien. Tenemos entonces los pilares principales que lo dividíamos en derecho e izquierdo, pero también teníamos pilares que eran externos o también a esos pilares externos también los llamábamos pilares accesorios y que eran dos. Esos dos son, uno de ellos, vamos a pintarlo de color naranja, uno de ellos nace de la cara lateral del cuerpo. Vamos a pintar nuevamente con una forma. Ahí, nace del cuerpo. A ver. Bueno, de nuevo. Nace del cuerpo de la segunda y de la primera. De la primera vértebra lumbar. Ahí. Y termina en la apófisis o en el vértice de la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar. Entonces fíjense que nace del cuerpo de la primera y de la segunda y termina a nivel del vértice de la primera vértebra lumbar. Es decir, que hace esto. Ahí. Esto hace. ¿Bien? Y contiene o forma un arco por el que pasa un elemento que recibe el nombre de psoas, que es un músculo que se está insertando en todas las apófisis transversas de las vértebras lumbares y en los discos intervertebrales. Es decir, yo tengo a este nivel, a ver, vamos a cambiar el color, tengo a este nivel un músculo que está de alguna manera descendiendo, vamos a hacer esto así, descendiendo por delante de la columna vertebral a ambos lados de ella, así, que se llama psoas, ¿sí? De un lado y del otro lado, igual, el psoas ilíaco, seguro que lo escucharon nombrar, ¿sí? El psoas ilíaco está paralelo, son dos músculos paravertebrales por delante de la columna vertebral que se extiende insertándose en las caras laterales de los cuerpos, en los discos intervertebrales y por delante de las apófisis transversas. Estos fascículos, que son los fascículos que constituyen el ligamento arqueado medial, son fascículos que van a contornear de alguna manera a este músculo pasando por encima de él. Entonces, como pasan por encima de él y lo contornean, este ligamento se llama ligamento del arco del psoas. Vamos a poner acá. Ese sería el ligamento del arco del psoas. Ese ligamento del arco del psoas también lo llamamos ligamento arqueado medial, para diferenciarlo de otro que recibe el nombre de ligamento arqueado lateral, que se extiende desde el vértice de esta apófisis, de la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar a el vértice de
la costilla flotante o costiforme que tendríamos en este sector. Miren, nosotros vamos a dibujar acá, esta es la 12ª vértebra dorsal, nosotros tendríamos acá una, perdón, vamos a cambiar el color, acá tendríamos un arco costal y otro arco costal que sería el 12º. Posiblemente también tenemos el 11º, así, de esta manera, ¿bien? Y después tenemos, obviamente, el 10º y el 10º. Lo dejamos hasta ahí nomás para no hacerlo más difícil al dibujo, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos la parrilla costal que se articula hacia atrás con la columna vertebral. Entonces, lo importante de tener en cuenta es que existe un arco, que es otro arco que recibe el nombre de ligamento arqueado lateral, que va, ahí vamos a cambiarle el color y el grosor para diferenciarlo bien del otro, solamente con el fin de diferenciarlo, que es el ligamento arqueado lateral. ¿Ven? Así como tengo un ligamento arqueado medial, también tengo un ligamento arqueado lateral. Ese ligamento arqueado lateral se extiende, como lo dice el dibujo, desde el vértice de la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar al vértice de la costilla flotante que está metida dentro de un grupo de músculos que está aquí, que recibe el nombre de cuadrado lumbar. Ahora, vamos a notar cómo se llama este ligamento. Ese ligamento, otra vez me equivoqué, vamos a poner el color que corresponde. Ese ligamento vamos a borrar esto de acá, ese ligamento es el ligamento arqueado o arciforme arqueado lateral. Ese ligamento arqueado lateral también se llama arco del cuadrado de los lomos o lumbar. Vamos a poner lomos, más fácil, lomos o lumbar. ¿Qué es el lumbar? Es un músculo. Nosotros acá tenemos por debajo el sacro, ¿sí? Por fuera del sacro ustedes saben que está la cresta ilíaca. Bueno, miren, vamos a no sé cómo, vamos a ponerle una forma, a ver si nos sale, para que nos quede más representado. Entre la última costilla, las apófisis transversas y esta así como lo vemos acá, entre la 12ª costilla, ahí, 12ª costilla, la cresta ilíaca y las apófisis transversas, yo tengo ese espacio anatómico cubierto por un músculo, que es el músculo, cuadrado lumbar. Ese es el músculo cuadrado lumbar. Ese músculo cuadrado lumbar está contorneado hacia arriba, sus inserciones, por el ligamento arqueado lateral, de un lado y del otro. Bien, entonces tengo dos ligamentos arqueados, uno medial que pasa por encima del psoas. Este es el psoas que pasa por encima del psoas. Y que es el ligamento arqueado lateral que pasa por encima del cuadrado lumbar. ¿Ven? Entonces son dos ligamentos importantes. Ahora, ¿qué pasa con estos ligamentos o estos pilares carnosos que se insertan en la columna vertebral en forma tendinosa y en las costillas, los arcos costales? Comienzan a emitir fibras musculares que terminan en el borde posterior de nuestro centro frénico, de esta manera. ¿Ven? Hacen esto, de un lado y de otro.
Bien, entonces ya le van dando, como ustedes se están dando cuenta, la forma de convexidad a esta porción del centrofrénico. ¿Se entiende? Vamos a pintar el centrofrénico de un color bien oscuro. Perdón, qué tonta, qué tonti, diría mi sobrinita. Ay, tonti, me diría. Bueno, no sé en dónde está el... Vamos a reforzarlo. Me interesa que vean cómo queda este centrofrénico con todas esas inserciones musculares. Yo les aconsejo que se hagan este esquema porque una vez que lo hacen, después no se lo van a olvidar más y les va a servir un montón para cuando repasen. Bien, ese borde posterior del centrofrénico está todo cubierto de fibras musculares y entre esas fibras musculares aparecen dos elementos importantes. Uno es el orificio del esófago, que es ese, lo vamos a anotar porque no lo pusimos. Este es el orificio del esófago o hiato esofágico. Y ese orificio del esófago, además del esófago, está atravesado por los nervios vagos, uno por delante y otro por detrás, ¿sí? Entonces, junto con él, tengo al 10º par craneal, como ustedes lo estudiaron, porque se acuerdan que estudiamos los nervios del abdomen y estos tienen que llegar hasta el plexo solar. Entonces tengo por delante al vago izquierdo, por detrás tengo al vago derecho. A la aorta, muy importante, con el conducto torácico. Y obviamente, que ya mencionamos ya varias veces, a la vena cava otra vez dije superior, o vena cava inferior. Bien, si en algún momento vuelvo a repetir superior, ustedes anúlenlo en su cabeza porque yo evidentemente hoy no me sale la palabra inferior. Bueno, esa sería un poco de alguna manera las distintas costillitas que pasan. Bueno, ahora me interesa que recuerden otra cosita. Entre los pilares principales y las fibras que nacen de los pilares principales y las fibras que nacen de los pilares accesorios suelen quedar como espacios anatómicos libres de músculo. No hay nada en ese lugar. En esos intersticios importantes a saber que es como un poco importante tenerlo en cuenta, la existencia de estos espacios, es un lugar en donde cualquier elemento que esté derramado dentro de la caja torácica puede pasar al abdomen y específicamente al retroperitoneo. Entonces, esos espacios son espacios o hiatos costodiafragmáticos. Quedan comprendidos en este nivel y también quedan comprendidos entre las distintas inserciones que pueden tener las distintas fibras musculares que van naciendo de los distintos arcos costales. Entonces, me interesa simplemente que recuerden esto, que cuando se están insertando las fibras musculares en todos estos elementos tendinosos que estuvimos estudiando y cuando pasan desde los arcos a la parrilla costal pueden quedar hiatos. Los hiatos son simplemente orificios, ¿sí? Son orificios que nos permiten una continuidad de alguna manera entre lo que está en el tórax y lo que está en el abdomen. En el tórax, el espacio anatómico que ocupa es el mediastino y cuando desciende al abdomen, en este lugar en donde estamos por encima, estamos por delante de toda la pared en un espacio que recibe el nombre de retroperitoneo, que lo vamos a ver en el ser humano y su medio, bien, en toda su completud. Ahora, en este espacio que nosotros tenemos, separando los pilares principales de los pilares accesorios, yo tengo a la derecha y a la izquierda dos venas que tienen su origen a veces un poquito más arriba del diafragma, pero a veces debajo del diafragma a nivel de la región lumbar, que cuando eso ocurre, para llegar hasta la caja torácica, tienen que atravesar el diafragma. Esas venas acompañadas de la cadena simpática son las venas ácigos, que la vamos a ver mucho cuando veamos la anatomía de la caja torácica azul. Esa vena que tengo ahí, de un lado y del otro, yo le pongo vena ácigo.
Bien, las venas ácigo son a la derecha la ácigo mayor, esta es un poquito más grande, la ácigo mayor, y a la izquierda la hemiácigo o ácigo menor. Ya la vamos a estudiar, no se preocupen por eso. Y acompañando a las venas ácigo vamos a tener a un conjunto de cadenas ganglionares que recibe el nombre de cadena simpática. Entonces, acá tengo a la cadena simpática, que también a los nervios de la cadena simpática. Como importante, qué letra tan fea. Vamos a anotarlo de nuevo. Eso que les mencioné ahí, eso sería la cadena simpática. Esa cadena simpática, que es importante, va a atravesar el diafragma entre estos pilares y viene descendiendo desde el tórax al abdomen donde tiene continuidad. Y de esta manera vemos cómo se está insertando nuestro diafragma en la columna vertebral y en parte de la parrilla costal. Volvemos con otro esquema porque ahora me interesa que ustedes recuerden lo siguiente. Vamos a ver esto que es importante. Ustedes tienen el esternón. Vamos a tratar de hacerlo simple para que lo puedan comprender. Ustedes tienen el esternón. De esta manera vamos a hacerlo como, simple. El esternón recibe, ¿se acuerdan? Tenían el primer arco, el segundo arco, toda una serie de arcos. Al final, no vamos a dibujarlos todos, pero vamos a tener el séptimo arco. Este sería el séptimo arco costal. Ustedes saben que todo tiene dos divisiones. Vamos a hacerlo así. Estamos como mirando la caja torácica, ¿no? Entonces, ese primer segmento que tenemos ahí, ¿qué es? Es cartílago, esta primera parte. Y todo el resto, ¿qué sería? Es tejido óseo. O sea, esas serían las dos partes del arco costal. Esto sería anterior, esto sería posterior. Yo tengo al diafragma, luego lo vamos a ver de esta manera, bien insertado. Entonces tengo ahí el séptimo arco costal. Insertándose en el séptimo arco costal, yo tengo el octavo arco costal, de esta manera. ¿Sí? Así. Lo vamos, obviamente que esto tiene continuidad. Nosotros lo vamos a dejar ahí, porque me interesa solamente que sepan cómo está articulado. Por debajo del séptimo tengo el noveno. Ahí. Bueno, me salió medio feo. Noveno, así. Que tiene dos partes también, obviamente. Y por debajo del noveno tengo al décimo. Y después tengo, vamos a dibujarlo así, el undécimo. Epa, me quedé sin... Ahí está. El undécimo y finalmente el duodécimo. Sabemos que el duodécimo tiene apenitas una porción cartilaginosa. Sabemos que el undécimo obviamente es flotante a la mayoría de las veces. Entonces, estas serían todas las porciones cartilaginosas. La vamos a pintar ahí simple, cartilaginosa, cartílago, cartílago y cartílago. Todo lo otro sería como una porción ósea de cada arco costal. Ahora los vamos a enumerar. Entonces este sería el séptimo, este sería el octavo, este sería el noveno, este sería el décimo, este sería el undécimo y este sería el duodécimo. Por detrás yo tengo a la columna vertebral, obviamente en esta gran cifosis, bien, y acá vamos a imaginarnos que tenemos la duodécima vértebra dorsal, bien, y esta sería la primera vértebra dorsal, como para hacer una correspondencia de la caja torácica, no lo vamos a unir todos. Ahora, nuestro diafragma se extiende desde la parrilla costal, desde adelante hacia atrás, en forma cóncava, dijimos. Y nosotros vimos que se inserta hasta la décima vértebra dorsal, en donde está el orificio de la aorta. Y además se proyecta con los pilares, como vimos hasta recién. Entonces yo cuando lo tengo que dibujar a mi diafragma, lo veo así.
Lo voy a ver así. Esto sería un poco, perdón, vamos a empezar desde acá que es más fácil. Ahí. Lo vería así. Bien. Ahí sería. Entonces, el diafragma se tiene que insertar en toda esta línea, que ya sea cartilaginosa u ósea, se va a insertar en los arcos costales. Ahora, lo importante que ustedes recuerden es que a nivel de la séptima y de la octava, el diafragma, vamos a hacer una cosa, chicos, acá tendríamos al centro frénico, ¿sí? Ese sería nuestro centro frénico. Vamos a dibujarlo mejor, el centro frénico más anterior. Esa sería la hoja anterior del centro frénico, serían las hojitas posteriores del centro frénico. Ahí tendríamos el centro frénico de nuestro diafragma. Esto es medio como complicadito dibujarlo. Siempre dibujar músculos es un poco complicado, pero vale la pena porque ustedes, después que se esquematicen esto, este es un tema que requiere memoria. Y si ustedes lo tienen esquematizado y además lo escucharon una vez, de esta manera les va a resultar muy sencillo. Van a ver. Entonces, ese es el centro frénico, sería la hoja anterior del centro frénico y una hoja lateral, cualquiera sea, la derecha o la izquierda. Entonces tenemos que desde el centro frénico van a ir obviamente fibras que van a terminar en el esternón, como vimos hoy, ¿no? Distintas fibras que van a ir a terminar en el esternón, que ahora ya vamos a ver. Pero además hay fibras que tienen una inserción costal. Entonces, a nivel del séptimo cartílago costal se insertan en esta región que es la porción cartilaginosa. Lo mismo hace con el octavo cartílago costal y de ahí va al centro frénico. Es decir, a nivel del séptimo y del octavo cartílago costal, el diafragma solo se inserta en la porción cartilaginosa. A nivel del noveno se inserta en la porción cartilaginosa y se inserta también en la porción ósea. En toda la porción ósea, obviamente que por su cara interna, ¿sí? O sea, las inserciones del diafragma a nivel del séptimo cartílago costal, esa es la porción cartilaginosa. En el octavo, esa es la porción cartilaginosa. En el noveno, esa es la porción cartilaginosa y en la porción ósea. Acá no se inserta. Esto permanece libre de inserciones musculares. Donde estoy dibujando acá no se inserta. Bien, en la porción ósea del octavo y del séptimo no se inserta. En el décimo se inserta solo en la porción ósea, solo acá. Lo mismo hace en el undécimo y en el duodécimo. Y desde allí se irradia obviamente hacia el centro frénico. Bueno, es como complicado por ahí dibujarlo en su totalidad, pero esto es lo que hace. Lo importante es que entiendan cómo es que se va insertando, ¿bien? Acuérdense ustedes que se inserta entonces en el centro frénico, llega hasta el centro frénico. En el centro frénico terminan insertándose todas estas fibras musculares. Lo importante que recuerden es de qué manera se van insertando en la parrilla costal. Entonces, en el séptimo y en el octavo se insertan en la porción cartilaginosa. En el noveno se inserta en cartílago y porción ósea. Y en el décimo, undécimo y duodécimo solo en la porción ósea. Eso es lo que se tienen que acordar. Entonces, todo esto obviamente tiene inserciones musculares, bien, ahí para prolijarlo un poco y no quede tan feo. A ustedes les va a quedar mucho mejor porque no lo están haciendo con un pen, pero esto es lo que acontece, ¿ven? Ahí es donde se inserta, ahí es donde se inserta, después ustedes lo terminan de rellenar.
ahí es donde se inserta, ahí, en el cartílago noveno en todo el cartílago, en el octavo y en el séptimo ahí. Entonces, finalmente terminamos así. Ahí es donde se inserta, lo que le remarqué más en rojo es el lugar en donde se inserta en ese arco costal específicamente. Bien, después obviamente que todo está cubierto completamente de músculo. Bien. Bueno, no lo vamos a hacer porque si no queda como, me queda desprolijo. Ahí está. Esas serían las inserciones costales. Entonces, séptimo y octavo en la parte cartilaginosa, noveno en la parte cartilaginosa y ósea, y décimo, undécimo y duodécimo solo en la parte ósea. Eso es importante a tener en cuenta. Entonces, si se fijan, vimos cómo se inserta en la columna vertebral, vimos cómo se inserta en la parrilla costal y solo nos queda por ver cómo se inserta en el esternón. En el esternón se inserta de la siguiente manera. Yo tengo aquí el esternón, es muy sencillo el esternón, es lo más fácil de todos. Me interesa que recuerden lo siguiente. Yo tengo el centro frénico, así, obviamente, nuevamente lo dibujamos con los dos folíolos, los tres folíolos, el anterior, el derecho y el izquierdo, y por delante tengo el centro frénico, el esternón, perdón. Acá tengo el esternón. Y por fuera, obviamente, tengo a la parrilla costal que vimos recién. Bien, con las inserciones que estuvimos viendo. Y por detrás tengo a nuestra columna vertebral, como también vimos recién, que ahora no nos interesa porque no lo vamos a volver a dibujar. Ahora, estas serían las inserciones externales. Las inserciones externales se dividen, como ya les dije, en mediales, que van desde la hoja anterior a la parte posterior del esternón, y laterales. Bien, mediales y laterales. O sea, van desde la hoja anterior del centro frénico a la cara posterior de nuestro esternón. Bien, nosotros por fuera de esto tenemos a los distintos arcos, a los distintos arcos costales, ¿sí? Bien, desde los arcos costales, obviamente también hay fibras musculares que se van a insertar, como dijimos recién, con esas inserciones que les dijimos recién. Entonces están todas las inserciones de todos los arcos, como ya sabemos, que van hacia el diafragma. Ahora, lo que a mí me interesa que recuerden es lo siguiente. Obviamente que acá hay músculos. Bien, hay músculos intercostales que ahora vamos a estudiar. Músculos intercostales. Lo que me interesa que recuerden es que entre las fibras externales, en este sector, queda un orificio que no está lleno de músculo. Y en este espacio, entre las fibras externales y las fibras costales, también queda un espacio. Y ese espacio es muy, pero muy, muy importante. El espacio medial, que tengo acá, ese espacio, el medial, recibe el nombre de hiato de Marfan, o también llamado de hiato medial, el hiato de Larrey medial. El hiato de Marfan o Larrey medial. Ese que es un espacio que está libre de fibras musculares que permitan la comunicación entre el abdomen y el tórax. Y este que está lateral es otro espacio. Ese espacio es el hiato de Larrey lateral. Y este espacio es el que tiene mucha, pero mucha importancia porque por él transita la arteria mamaria interna o torácica interna, acompañada de las venas
específicamente y de una cadena ganglionar, que es la cadena ganglionar mamaria interna. Es decir, todos estos elementos que yo tengo acá son o es el paquete vascular torácico, ahora se lo llama así, torácico interno, que antiguamente nosotros lo llamábamos mamario interno. Es lo mismo. Nosotros nos van a encontrar que los docentes que somos más antiguos le decimos mamario interno y el torácico interno o el paquete vascular torácico interno es la nueva nomenclatura. Y así finalizamos el estudio de nuestro diafragma, que sabemos que tiene diferentes funciones y son todas importantes. Si volvemos a ver este esquema y lo miramos desde abajo a nuestro diafragma, fíjense cómo se ve. Hacia adelante el esternón con las inserciones externales y los hiatos que contienen dentro de sí a ese paquete vascular mamario interno. En el centro frénico nos vamos a encontrar con las cintillas semicirculares que vimos de Bouguerie, la superior y la inferior, que están rodeando a la vena cava inferior. Después, el orificio esofágico y además el orificio aórtico. Todos estos elementos que vimos hasta ahora, todos estos elementos son importantes anatómicamente porque nos permiten identificar a qué nivel vamos a encontrar cada elemento. ¿Por qué es importante esto? Porque pasa lo siguiente. Si nosotros miramos un esquema o hacemos un esquema como muy sencillo de esto y tenemos por detrás a nuestra columna vertebral y tenemos el esternón por delante, este sería el esternón, esta sería nuestra columna vertebral, vamos a imaginarnos que el diafragma está ubicado en este sector. ¿Sí? Tiene esta forma descendente. Entonces, yo tengo que entender que la vena cava inferior lo atraviesa a nivel del centro frénico, que el esófago lo atraviesa por debajo y por detrás tenemos a la aorta que lo atraviesa. Entonces, yo tengo por un lado el diafragma está atravesado por la vena cava inferior y dijimos que eso era a nivel de la octava vértebra dorsal si yo lo proyecto sobre la columna vertebral. El esófago atraviesa el diafragma, el esófago atraviesa el diafragma a nivel de la décima vértebra dorsal y nuestra aorta atraviesa el diafragma a nivel de la duodécima vértebra dorsal. Estos elementos son importantes para recordar. Entonces, tenemos la vena cava, la vena cava inferior lo va a atravesar, si se fijan, a nivel de la octava, el esófago a nivel de la décima y la aorta a nivel de la decimosegunda. Entonces, fíjense que tienen un recorrido descendente, octava, décima, undécima, cada uno de los elementos importantes que atraviesan el diafragma, junto con la vena cava inferior del nervio frénico, junto con el esófago, los neumogástricos, junto con la aorta, el conducto torácico. Este diafragma está inervado por distintos nervios que forman parte del paquete vasculo nervioso intercostal, que son los 6 últimos nervios intercostales que recorren el espacio intercostal, como vamos a ver ahora, pero además está inervado por un nervio muy importante que desciende desde la región cervical y ese nervio es el nervio frénico. Este nervio frénico, que lo vamos a estudiar en su completud un poquito más adelante, nace del tercer y cuarto nervio cervical, como lo vamos a ver, simplemente como para ir mencionándolos. Y el diafragma además recibe irrigación sanguínea de la arteria diafragmática superior, rama de la mamaria interna, y también de la aorta, que da una rama que es la diafragmática inferior, que va a llegar por su cara inferior. Todo eso lo vamos a ver cuando veamos un poco más de irrigación de la pared, para no complejizar más aún el tema. Ahora sí es muy importante recordar que este diafragma tiene múltiples funciones. Entre las funciones del diafragma, además del ascenso y la rotación
que tiene digamos, el arco costal para aumentar todos los diámetros de la caja torácica. La contracción del diafragma interviene en la defecación, en el bostezo, en la tos, en el parto, durante la micción, o sea que para que se escurra la bilis, para evitar el reflujo. Tiene una cantidad enorme de funciones. Su parálisis provoca graves alteraciones y una disfunción importante en los pacientes. Por eso es como muy importante tener en cuenta la función, digamos, del diafragma en general como un tabique muscular central del equilibrio energético y además del equilibrio postural, por decirlo de alguna manera. Es fundamental entenderlo. Bien. Lo vamos a ver al diafragma muchas veces porque el diafragma está tapizado hacia arriba por el pericardio y por la pleura, y lo vamos a mencionar muchas veces, y por debajo de este diafragma está tapizado por el peritoneo que cubre los órganos de la cavidad abdominal. Habíamos hablado que era muy importante también conocer los músculos intercostales, y dentro de estos músculos intercostales a los externos, a los medios y a los internos. Si nosotros vemos estos esquemas que yo les hice aquí, tenemos en este espacio, esto es un esquema de un espacio intercostal donde veo un arco costal hacia arriba, un arco costal hacia abajo, los músculos intercostales llamados músculos intercostales internos o íntimos, mediales y laterales externos, y el paquete vasculo nervioso constituido por la vena, la arteria y el nervio, responde la mnemotecnia VAM, entre ambos. Cuando nosotros vemos este espacio intercostal, de esta manera no es el espacio intercostal, cuando nosotros queremos ver cómo se ubican los músculos intercostales en este espacio intercostal, vemos que tiene una diferencia en la ubicación. Si vamos desde afuera hacia adentro, tenemos el intercostal externo, el intercostal medio y el intercostal interno. La dirección de estos músculos es fundamental para entender la fisiología de los mismos. Ya lo vamos a entender. Y por dentro vamos a tener una membrana que lo cubre, que se llama fascia endotorácica, que está separada de la pleura, que cubre a nuestros pulmones y que separa, en realidad es como una interfase que separa la pared propiamente dicha de la pleura propiamente dicha. Si nosotros vemos este esquema, simplemente para simplificar, miren, tenemos, a ver si lo podemos entender. Esto que tenemos aquí abajo es un órgano de la cavidad abdominal que sería nuestro hígado. Tenemos por encima al diafragma, que es eso que está pintado en color naranja. Por debajo tenemos que ese diafragma está cubierto por debajo por el peritoneo, y por arriba por esa línea celeste que está dibujada y que se continúa, que está cubriendo a este órgano que es el pulmón. Lo que está en celeste es la pleura. Separando la pleura de toda la pared, de toda nuestra pared costal, tienen otra membrana que acá está pintada en color verde, que yo acá la pinté en color celeste, que es la membrana endotorácica o la fascia endotorácica. ¿Qué les quiero decir? Nuestra pared costal está hacia afuera, cubierta por tejido celular adiposo y piel, y obviamente una cantidad de músculos que van a ejecutar acción sobre los miembros superiores, y donde se insertan también en esta parrilla costal músculos de nuestra pared anterolateral del abdomen, que lo vamos a estudiar en el ser humano y su medio mucho mejor y con fineza. Y hacia adentro esta pared costal, luego del recorrido en sentido de superficial a profundo, representada por los músculos intercostales externos, mediales e internos, tengo la fascia endotorácica que la separa de los órganos, en este caso de los pulmones. Bien, entonces simplemente para entender la importancia que tienen los músculos intercostales, no solamente sino que contienen dentro de sí un paquete vascular y nervioso importante, sino que forma parte de la fisiología del aparato respiratorio. Me interesa ahora entender cómo está constituido, un poco para ir finalizando los esquemas, de los músculos intercostales. Nosotros hablamos que los músculos intercostales son tres. Uno que es externo, uno que es medio y otro que es interno, o también llamado medial
interno o también íntimo, o sea, externo o lateral, medio, medial vamos a poner en lugar de medial vamos a poner interno para utilizar la misma nomenclatura, interno. Vamos a ponerlo, esta es la manera más fácil, donde casi todos, perdón, ahí está, donde todos los que estudiamos anatomía de Rubier lo tenemos memorizado prácticamente de esta manera y lo tenemos incorporado como lo correcto. Bien, entonces los músculos intercostales se dividen en externo, medio e interno. Estos dos primeros dijimos que son inspiradores. Y este es un músculo expirador. Este decimos que es un músculo activo y este es un músculo más pasivo. Bien, para poder entender en dónde están cada uno de ellos, vamos a tener que dibujar hacia adelante el esternón, hacia atrás nuestra columna vertebral, para poder interpretar cómo es que se disponen. Bien, no vamos a dibujar la arcada de que corresponde a una costilla. Sabemos obviamente que tenemos un arco costal, ¿se acuerdan? El borde inferior del arco costal tenía un canal subcostal y entre un arco costal y el otro tengo los tres músculos dispuestos de esta manera, ¿sí? Es lo que vimos recién en el dibujo. Entre una costilla y la otra tengo los tres músculos. Ahora, estos tres músculos no ocupan todo el espacio intercostal, sino que se diferencian de diferente manera, que lo vamos a encontrar de diferente manera. Vamos a aumentar bastante el grosor de esto para dibujarlo de una sola manera y vamos a ver dónde está el intercostal externo. El intercostal externo se extiende desde la articulación costovertebral hacia atrás y hacia adelante lo va a terminar a nivel de la reunión. Vamos a anotarlo a esto. Acá se dan cuenta que es a nivel de la articulación costoclavicular y hacia adelante este músculo que es el intercostal externo se va a extender hasta la unión. Vamos a poner, en lugar de unión, vamos a poner hasta la articulación costocondral. Es decir, cuando la costilla se continúa con su arco, la porción cartilaginosa de la costilla se articula con la porción ósea. Costocondral. Hacia adelante. ¿Ven? Que de esta manera no llega hasta el esternón. Después tengo el medio. El medio sí llega hasta el esternón. Vamos a dibujarlo con un color así más, con un color rojo vamos a estudiar al medio, ¿sí? En lugar de rojo vamos a ponerle color verde. Vamos a poner un color verde. El medio vamos a ponerle color verde. El medio se extiende desde el esternón. Lo vamos a dirigir hacia atrás, hacia una línea que ocupa o que limita, en realidad, el medio. Perdón, no me quería hacer tan gruesa para que no, vamos a hacer ahí. El medio, este sería el intercostal externo. Este sería el intercostal medio. Ay, Dios. Ese intercostal medio se extiende por su extremo posterior hacia una línea que sería la línea axilar anterior, perdón. Es decir, es una línea vertical que desciende desde el extremo externo de nuestra clavícula por nuestro tórax. Y finalmente vamos a ver el intercostal interno. El intercostal interno lo vamos a pintar de color celeste. El intercostal interno, que es el más interno de todos, ocupa el espacio comprendido entre el ángulo posterior de la costilla hacia atrás y hacia adelante se detiene unos 3 o 4 centímetros por detrás del extremo o de la línea external o del extremo anterior del espacio intercostal. Entonces, si ustedes se fijan, si yo hago un corte del espacio intercostal en la línea media, puedo encontrar los tres músculos intercostales, pero no lo voy a encontrar los tres en el segmento posterior ni en el segmento anterior. Todo esto obviamente está cubierto por una aponeurosis, cada uno de ellos, es decir, que este músculo se continúa
hacia adelante con una aponeurosis que lo cubre. Igual este hacia atrás y lo mismo este hacia adelante, ¿se entiende? Y por dentro está la fascia endotorácica. Y por dentro voy a tener a la pleura parietal y por dentro al pulmón. Bueno, para que lo entiendan, esa es la manera en que están dispuestos desde afuera hacia adentro cada uno de los músculos intercostales. Entonces, ese músculo que es el intercostal medio va hasta la línea axilar anterior. Este, que es el intercostal interno, se extiende desde el ángulo posterior costal hasta unos 4 o 5 centímetros por detrás del extremo anterior del espacio intercostal. Eso es lo que le describen casi todos los textos de anatomía. Entonces, la arteria aorta torácica, por ejemplo, estaría ubicada acá y va a dar origen a las arterias intercostales. Entonces, la arteria intercostal pasa por delante de la columna vertebral y empieza a caminar por todos estos músculos y así sucesivamente va a dar ramas perforantes, se termina insertando, uniendo hacia adelante con la mamaria interna, dando ramos anteriores, toda una serie de ramas que luego cuando veamos las arterias lo vamos a ver, pero es importante recordar cómo están dispuestos en el espacio los músculos intercostales. Ahora, ¿por qué decimos que un músculo intercostal es inspirador o es expirador? Vamos a hacer finalmente un esquema donde vayamos a anotar lo siguiente. Nosotros vamos a recordar esto, me interesa que se lo acuerden porque les va a ayudar a reflexionar sobre por qué un músculo es inspirador y por qué es expirador. Entonces, si nosotros vemos los músculos intercostales, lo vamos a diferenciar uno de otro por la dirección de las fibras. Nosotros sabemos que el intercostal interno, es expirador. Es el único expirador. Para poder entender esto, tenemos que entender que en algún momento las fibras musculares se entrecruzan. Y después tenemos otros que son los externos y los medios. Estos son inspiradores. Estos inspiradores ejecutan una acción activa. Inspiración. Son inspiradores. Ahora, vamos a tratar de hacer prolijo esto porque es importante. Vamos a dibujar un arco costal. Vamos a dibujarlo al revés, disculpen, Vamos a dibujarlo así. Tenemos el esternón ahí y vamos a dibujar un arco costal ahí. Lo vamos a detener ahí, al arco costal. Y vamos a dibujar otro arco costal por debajo. El músculo intercostal ocupa el espacio que queda comprendido entre un arco costal y el otro arco costal. ¿Sí? Entonces, ese es el espacio que queda comprendido entre un arco costal y el otro. Nosotros habíamos dicho que el intercostal externo llegaba prácticamente hasta el extremo anterior del espacio intercostal. Lo que es importante recordar que es el intercostal externo, vamos a seleccionar esto, ahí, vamos a achicar un toquecito, ahí para hacerlo más fácil y vamos a copiar y pegar. Vamos a hacerlo igual, dos iguales, ¿bien? Para que lo entiendan. El intercostal externo se inserta en el borde externo de una costilla X y se orienta de tal manera que sus fibras se dirigen
desde la cara externa, de alguna manera, desde arriba hacia abajo y desde atrás hacia adelante. De esta manera. Ocupan el espacio intercostal de esta manera. Estas fibras dispuestas de esta manera corresponden al intercostal externo. El intercostal medio, que se relaciona con el intercostal externo porque ambos son inspiradores, tiene exactamente la disposición opuesta. Se orienta desde arriba hacia abajo y desde adelante hacia atrás. Estas fibras, de esta manera, corresponden a las fibras del intercostal medio. Si yo ahora dibujo un arco costal X, ¿sí?, a este punto, y por debajo tengo otro arco costal de esta manera, y ahí me queda el espacio entre un arco costal y el otro. Acá tengo un arco costal superior y un arco costal inferior. Vamos a dibujar las fibras del intercostal externo. Dijimos que se orientan, que se van a orientar desde atrás hacia adelante, de esta manera. ¿Sí? Dijimos de esta manera. Y las del medio, las del intercostal medio, se van a orientar opuestas, así. Entonces las fibras se van a contraponer. Y al contraponerse una con otras, cuando se contraen los dos juntos, lo que provocan es la elevación del arco costal en donde tienen su inserción final. Actúan esta forma en que están insertados los músculos opuestos entre sí, actúan como si fuera un deltoides costal. ¿Se acuerdan ustedes el deltoides? El deltoides era un músculo que, lo vamos a dibujar acá chiquitito, simple. El deltoides era un músculo que estaba ubicado en el húmero, de esta manera. Acá tenemos el omóplato, de esta manera con el acromión, y hacia atrás la clavícula, el apófisis coracoides y el acromión. El deltoides es un músculo que se inserta dentro de una V, se inserta en el deltoides, en una V que se llama V deltoidea, y lo que hace es tener fibras que se insertan hacia adelante. El deltoides tiene fibras que son claviculares, que se van a insertar en la parte anterior de esa V deltoidea. Y después tiene fibras mediales que se insertan en el acromión y que van al vértice de esa V deltoidea, y fibras posteriores que se insertan en la espina del omóplato, que van a la parte posterior de la V deltoidea y forman como un muñón donde tengo fibras anteriores, fibras medias y fibras posteriores. Ven que tiene direcciones opuestas. Una va desde adelante hacia atrás y otra va desde atrás hacia adelante. Una desde adelante hacia atrás y otra de atrás hacia adelante. Tiene la misma disposición que tiene este músculo. La misma disposición es la disposición que tienen los músculos intercostales externos con los intercostales mediales, los externos con los mediales. ¿Cuál es la función que tiene el deltoides? Elevar el húmero hacia arriba para producir la abducción del miembro superior. Si yo lo miro de perfil a este deltoides con este dibujo que yo les hice acá, nosotros vamos a ver que tengo fibras anteriores que son las que están pintadas en rojo, que van desde la clavícula. Yo tengo en el hueso, vamos a imaginarnos que tengo cortado el húmero acá. Tengo la diáfisis del húmero cortada, ¿sí?, que sería esta costilla. En esa diáfisis humeral yo tengo dibujada en la pared externa o en la cara externa una V que se llama V deltoidea. Y yo tengo 3 inserciones musculares que están hacia arriba que están, miren, esas 3 inserciones están en la cintura escapular. Las rojas están en la clavícula, las verdes están en el acromión y las azules están en la espina del omóplato, que continúa finalmente en el acromión. Pero cada una de estas fibras musculares que están en la cintura escapular y que terminan en la diáfisis humeral
van a tener una disposición de manera diferente, de tal manera que estas que son las azules terminan en esta parte de la B deltoidea y las que son rojas terminan en esta parte de la B deltoidea y las que son verdes terminan verticalmente. Las fuerzas son contrapuestas. Si yo las continúo, estas fibras tienen esta dirección y las rojas tienen la dirección opuesta. Se cruzan estas fibras. Es lo mismo que ocurre en la costilla infraadyacente del espacio intercostal. De la misma manera que tiene la disposición anteriores, verticales y posteriores de las fibras deltoideas en el muñón del hombro, encontramos la misma disposición de estas fibras en el espacio intercostal. Por eso llamamos a estos dos músculos que van a constituir el deltoides costal, porque van a provocar la separación o la elevación del arco costal hacia arriba. En tanto que el intercostal interno tiene la misma dirección que el intercostal medio. El intercostal interno es un músculo inspirador, ¿por qué? Expirador, ¿por qué? Porque tengo la parrilla costal, tengo un arco costal que es infraadyacente y un arco costal que es supraadyacente. Lo que hace, vamos a borrar esto que me quedó un poco mal ahí, perdón, por querer apurarme. Ese sería un arco costal y vamos a dibujar debajo otro arco costal. Este sería el infraadyacente. Lo que hace el intercostal interno es dirigirse desde arriba hacia abajo de la misma manera en que se dirige el intercostal medio. Y como no se interdigita con ninguno otro, porque tiene inserciones propias que no se cruzan con ninguna otra, lo que hacen es, cuando toma su punto fijo en la inserción distal, provocar el descenso de la costilla supraadyacente sobre la infraadyacente. O sea que tiene exactamente el mecanismo opuesto. Si yo tomo en cuenta solamente la inserción del intercostal externo y veo cómo está orientado y tomo su punto fijo en esta costilla, lo que hace es elevar solamente por la dirección de las costillas. El intercostal externo se ve ayudado por el intercostal medio porque como se interdigitan, lo ayudan y colabora. Bien, aparte que el intercostal medio tiene una breve línea de inserción, es el músculo que tiene un espacio y ocupa un lugar en el espacio intercostal que es menor que el intercostal externo. Por eso, para resumir, este intercostal, entre los intercostales que tenemos que recordar, que el intercostal interno es un músculo expirador porque provoca el descenso de la costilla supraadyacente. Si ustedes se fijan, si este músculo se contrae, acerca la inserción proximal a la distal, por la dirección sola de las fibras. Eso es para que ustedes entiendan que yo no tengo un arco costal, el otro arco costal y están descendientes así las fibras intercostales. Si estuvieran así, no tendrían ninguna función. No tendrían ninguna función. Para cumplir la función de ser elevadores o detractores o que provoquen el descenso de un arco costal, yo necesito direccionar las fibras musculares en una dirección oblicua. Esa dirección oblicua en un punto entre el intercostal externo y el intercostal medio se cruzan y se interdigitan como el deltoides. Por eso esto ayuda y colabora a que la elevación de las costillas infraadyacentes sea superior. Esa es la idea que les tiene que quedar. Y el intercostal interno, francamente, es bien expirador porque provoca bien el descenso del arco costal solamente mirando la dirección de las fibras y acortando el músculo acerco la costilla supra a la infraadyacente. Una vez descrito esto, tenemos que entender que estos músculos expiradores o expiratorios son los intercostales internos que dijimos recién, pero que junto con estos expiratorios además contribuyen a la expiración los músculos de la cincha abdominal, de la pared abdominal, que son el transverso del abdomen, el recto del abdomen, el oblicuo mayor o externo y el oblicuo menor u oblicuo interno. Bien, entonces, eso por un lado.
Cuando nosotros hablamos de la elevación de los arcos costales, que es lo fundamental para entender la fisiología de la mecánica respiratoria, tenemos que entender lo que vimos en la clase pasada, que ahora vamos a entenderlo un poco mejor. Nosotros logramos elevar los arcos costales de esta manera. Nosotros tenemos la elevación de los arcos costales a tal punto que las costillas inferiores o los arcos costales inferiores, cuando lo elevan el arco costal, desplazan hacia afuera el arco costal, aumentando el diámetro transverso en la porción inferior de nuestra caja torácica, donde están la base de los pulmones, donde hay mayor intercambio gaseoso. En tanto que en la parte superior o los primeros arcos costales superiores, como yo puedo ver acá, cuando yo elevo el arco costal, se desplaza la parrilla costal hacia adelante, aumentando el diámetro anterosuperior. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cada uno de estos arcos costales van ejecutando el movimiento de elevación con la inspiración como si fuese el asa de un balde. Igual, es homólogo a la biomecánica del asa de un balde. ¿Qué hace con esto? Todo va a depender de qué costilla o qué costillas se elevan. Lo normal es que se eleven todas juntas, pero hay veces que depende del tipo respiratorio, se elevan solo las superiores o prevalece más la elevación de las inferiores. Entonces tengo una respiración torácica superior cuando solo se elevan las costillas superiores, donde hay un aumento apreciable del diámetro antero-posterior del tórax, versus un aumento de la porción transversal de nuestra caja torácica cuando el tipo de respiración de la persona es tóraco-abdominal, como ocurre en los varones. La respiración torácica superior es más frecuente en las mujeres y la abdominal o tóraco-abdominal es más frecuente en los varones. Lo importante que entiendan de todo esto es que la elevación de los arcos costales se produce por dos razones. Primero, y el elemento más importante, es por la rotación ejercida por el descenso del diafragma. El diafragma desciende y con el descenso del diafragma provoca la rotación hacia arriba de los arcos costales, acompañada de la acción del intercostal externo más el medio. Todo esto provoca que aumente el diámetro transverso de la caja torácica, el diámetro anteroposterior de la caja torácica y obviamente con el descenso del diafragma el diámetro vertical de la caja torácica. Si nosotros vemos esta imagen y nos fijamos, fíjense, acá tenemos la inserción del diafragma. El diafragma está condicionado por la presión que hay dentro de la cavidad abdominal. En la medida que aumenta la presión dentro de nuestro abdomen, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta la presión hidrostática de nuestro abdomen porque hay gas en nuestra en nuestras vísceras. Pero para que haya aumento de la presión hidrostática y que ese gas que contiene nuestras vísceras logre ascender esas vísceras, mantenerlas in situ, yo necesito que mi pared abdominal, que los músculos de mi pared abdominal estén tónicos y estén fuertes, porque si yo tengo una pared abdominal débil, el diafragma no se puede apoyar sobre las vísceras de la cavidad abdominal, porque las vísceras de la cavidad abdominal van a estar flojas y caídas dentro del abdomen. Entonces yo necesito una cincha abdominal fuerte para que mi diafragma pise sobre esas vísceras de la cavidad abdominal, y cuando se contrae, vamos a imaginar que este es el centro frénico, al contraerse el diafragma, ¿qué hace? Se acortan las fibras musculares, y si se acortan las fibras musculares que se están insertando en la parrilla costal, eleva la parrilla costal. Entonces el diafragma provoca el ascenso de la parrilla costal porque desciende el centro frénico sobre las vísceras abdominales, pero además el acortamiento de las fibras musculares provoca la elevación directa de la parrilla costal. Decía, es una acción donde el descenso del diafragma aumenta el diámetro vertical, pero además el ascenso que provoca el de la parrilla costal aumenta el diámetro transversal de la porción inferior de la caja torácica y antero-posterior
de la porción superior de nuestra caja torácica si tenemos en cuenta lo que vimos antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la pared abdominal y los músculos intercostales internos son expiradores, son colaboradores en la inspiración. Yo necesito de una pared tónica de los músculos expiradores y fundamentalmente de los músculos de la pared abdominal para que el diafragma pueda cumplir al máximo su función de inspirador. Por eso es el centro del equilibrio tóraco-abdominal y de allí radica la importancia de conocer la anatomía de nuestro diafragma. Bien, esa es la idea, esta imagen la tienen que tratar de interpretar. Si ustedes no lo logran entender y necesitan una segunda explicación, lo piden y lo hacemos. No hay ningún problema. Ustedes me lo piden, lo volvemos a hacer. Lo importante que tienen que tener en cuenta es que nuestra cincha abdominal, la cintura creada por la digitación diferente de los oblicuos mayores, de los oblicuos menores, más el transverso, más los rectos, crea una cincha que aumenta la presión intraabdominal de nuestra cavidad, que hace que aumente la presión hidrostática, que permite que tome su punto fijo o que se apoye el centro frénico de nuestro diafragma para ejercer su función inspiratriz. Esa es la idea de toda esta clase, que ustedes entiendan la función del diafragma. Luego, ven cómo se inserta el diafragma, pero lo más importante es que intenten entender esa función del diafragma. Y para entender la función del diafragma necesito saber cómo está articulada el arco costal con la columna vertebral. Miren este diafragma. Ven que la cúpula diafragmática, ven que todas las inserciones del diafragma, estas inserciones del diafragma están en la pared costal. Si el centro frénico del diafragma desciende y esto se achica y se contrae, esto se eleva. Y al elevarse provoca la rotación de los arcos costales con el ascenso y aumento de todos los diámetros de la caja torácica. Este es un diafragma mirado desde arriba, donde se ve la silueta del corazón y la silueta de ambos pulmones. Este no es el color propio del diafragma, está tapizado completamente por la serosa pericárdica y pleural. Esta es la vista inferior del diafragma, donde veo la concavidad y miren, veo el orificio de la cava inferior, el orificio del esófago, el orificio de la aorta. Y ahí tengo lo que ven acá son los pilares diafragmáticos. Ese es el pilar derecho del diafragma, fíjense que hace el lacito que contiene el esófago. Ese es el pilar izquierdo del diafragma. Entre el pilar izquierdo y el pilar derecho tengo el orificio diafragmático, y por delante de la columna vertebral, que dijimos que había, el ligamento vertebral común anterior. Por fuera de la columna vertebral tengo al psoas, un psoas, el otro psoas. Del diafragma parten haces, que son los ligamentos arqueados o arciformes mediales, que sería ese. Y después por fuera tengo ese músculo que tiene forma cuadradita, que se llama cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar, que se extiende desde la 12ª costilla a la cresta ilíaca por fuera del psoas. Bien, entonces fíjense cómo veo la cúpula diafragmática insertada completamente en nuestra parrilla costal de la manera en que lo describimos anteriormente, y obviamente en la columna vertebral a través de los diferentes pilares que fuimos describiendo, y eso determina la formación del orificio esofágico, la formación del hiato aórtico también. Y en el centro frénico acá tenemos el folíolo derecho, el folíolo anterior y el folíolo izquierdo, y entre el folíolo derecho y el anterior el orificio de la vena cava inferior. Esta es una imagen del museo de los chicos que yo tuve de disectores. Les agradezco a ellos esta disección tan prolija. En su momento es un plastrón externocostal, donde lo que hicimos fue desprender muy suavemente y muy delicadamente la fascia endotorácica para dejar a la vista los vasos mamarios internos o torácicos internos, y se ve el recorrido de los músculos intercostales. Ahora lo vemos mejor. Esa es la fascia endotorácica, ese es el músculo intercostal interno como lo ven ahí, y fíjense que
delgada y transparente a pesar de lo añejo del preparado que se ve en nuestra fascia endotorácica. Cubriendo esto obviamente está la pleura y ese vaso que ven ahí es la arteria mamaria interna acompañada de su vena. Fíjense qué arteria de grosor importante que tenemos por detrás y a ambos lados del esternón, que ya la vamos a estudiar mejor. Estas son imágenes de fetos donde se puede ver perfecto, el recorrido de los nervios intercostales. Normalmente en la anatomía fetal los nervios se ven mucho mejor que en el resto de las estructuras y mucho mejor que en una persona adulta. Miren qué bien que se ve los nervios intercostales que se van a dar ramas y que recorren el espacio intercostal. Y esto es para que veamos finalmente la B deltoidea que determina los músculos intercostales externos organizados y orientados desde arriba hacia abajo, desde atrás hacia adelante. Este es el esternón. Acá tenemos a la escápula, por lo tanto esta es la región posterior. Estas son todos los músculos serratos, son todas las digitaciones del músculo serrato mayor. Este es el intercostal externo, este es el intercostal medio, ¿sí? Y por dentro de esto tengo el intercostal interno. Esto que vemos acá es la B deltoidea, que cuando se accionan ambos músculos permite el ascenso de la parrilla costal. Bueno, sé que esta clase es para algunos los que no les gustan mucho músculos, es por ahí media aburrida, pero yo traté de hacerle como mucho énfasis en las cosas que son más importantes, que le van a servir de acá al más para entender la fisiología respiratoria y cuál es el sustrato anatómico que tenemos que saber para poder entenderla, simplemente. Si le quedaron dudas, yo les digo que pongan en el foro o en un comentario, en lo que fuere, la duda que les quedó. Si hubo un error que cometí en el discurso, porque hablar durante tanto tiempo y a veces dibujar a la par y tratar de organizar y priorizarle y querer hacer todo en una misma clase y querer mostrarle la importancia del tema, a veces nos lleva a cometer algunos errores, pero bueno, si hay algún error me lo hacen saber, lo corregimos, no hay errores conceptuales, de eso se lo puedo asegurar. Es muy importante la acción mecánica del diafragma, es muy importante que lo estudien, es un elemento muy importante que no es que se lo van a tomar únicamente, pero es muy importante para ustedes comprenderlo como estructura orgánica importante. De todas las paredes torácicas del diafragma creo que es la móvil y es la más importante a saber. Traté de transmitírselo, espero haberlo logrado, cualquier cosa ustedes me dirán. Bueno, yo ya con poca voz, casi exacerbándola bastante para que se pueda escuchar y que no quede un audio muy bajo, los saludo y los espero en la próxima clase con la configuración externa de corazón. Bien, saludos a todos y que tengan una muy pero muy linda semana, que disfruten todas las clases de trabajo y tiempo libre, que es un área hermosa para disfrutarla. Bueno, y pronto nos veremos en algún momento en la facultad y cualquier duda que vayan teniendo, obviamente a su disposición. Saludos a todos.